La esposa de mi ex me llamó mala madre por irme de luna de miel. Me llamó mala madre por irme de luna de miel durante 3 semanas. Pero la verdad sobre todo lo que había sacrificado convirtió su acusación en el mayor error de su vida. Me llamo Nicole y tengo 37 años. Durante 12 largos años había sido el pilar constante en la vida de mis hijos. Ya tenía 12, con sus extremidades largas y opiniones calladas. Y Tyler tenía 8. Todavía llevaba su mochila favorita de dinosaurios a todas partes, aunque ya le quedaba pequeña. Su padre, Brian, y yo nos divorciamos 5 años atrás, después de un matrimonio que poco a poco se había quedado sin alegría. La separación fue civilizada en los papeles, pero en la práctica significó que yo me quedé con la casa. Los horarios, las citas médicas, los proyectos escolares, las pesadillas a las 2 de la madrugada y la montaña interminable de ropa sucia. Brian los tenía cada 2 fines de semana y 2 semanas en verano. Ese era el acuerdo que firmamos y, en general, lo hacíamos funcionar. Yo daba clases de 3er grado en la escuela primaria del barrio, la misma a la que asistían mis hijos. Todas las mañanas me levantaba a las 5:30, preparaba almuerzos, firmaba permisos, secaba lágrimas. Los abrazaba fuerte y aún así lograba presentarme frente a 28 niños de 8 años con una sonrisa. Los fines de semana eran partidos de fútbol, clases de piano, fiestas de cumpleaños y las compras eternas del supermercado. No había tomado ni una sola vacación de más de 4 días desde que nació Eva, ni una sola vez. Entonces llegó Michael a mi vida. Nos conocimos en una conferencia de maestros hace 3 años y algo dentro de mí, que llevaba una década dormido, simplemente despertó. Era paciente, divertido y, lo mejor de todo, me veía a mí no solo a la mamá, no solo a la maestra, sino a la mujer que todavía soñaba con ver el amanecer sobre el Mediterráneo. El mes pasado nos casamos en una pequeña ceremonia en el jardín trasero, rodeados de nuestros amigos más cercanos y de los niños, que lloraron lágrimas de felicidad cuando Michael prometió amarlos como si fueran suyos. Para nuestra luna de miel planeamos el viaje con el que había fantaseado desde la universidad, 3 semanas ininterrumpidas en Europa. 10 días en Santorini, 10 días recorriendo la Toscana y una última semana romántica en París, vuelos reservados, villas alquiladas, todo pagado con los ahorros que había guardado en silencio durante años. Brian y yo nos sentamos a hablar de las fechas. Él y su nueva esposa, Vanessa, llevaban 2 años casados. Ella trabajaba medio tiempo desde casa y siempre había sido amable, aunque un poco distante. Cuando les expliqué el viaje, Brian asintió sin dudar. 3 semanas está bien, dijo. Lo haremos funcionar. Vanessa estaba a su lado y ofreció una sonrisa tensa. Yo le creí. Pasé el mes siguiente preparando carpetas codificadas por colores para cada niño, información médica, comidas favoritas, reglas de tiempo de pantalla, contactos de emergencia, incluso un horario diario para que la transición fuera lo más suave posible. Llené la despensa con sus snacks preferidos. Etiqueté cada prenda de ropa y escribí cartas largas a Ava y Tyler, explicándoles cuánto los amaba y cómo este viaje me haría regresar siendo una mamá más feliz y más presente. La noche antes de partir los abracé en el sofá hasta que se quedaron dormidos, respirando el olor de su champú e intentando no llorar. A la mañana siguiente, Michael y yo nos dirigimos al aeropuerto mientras los niños nos despedían desde la entrada de la casa de Brian. Mi corazón ya se sentía dividido entre 2 continentes, pero me recordé a mí misma que era la primera vez en toda mi vida adulta que me elegía a mí sin culpa. El vuelo a Atenas fue largo y tranquilo. Cuando finalmente bajamos del ferry en Santorini, los acantilados blancos y las cúpulas azules nos envolvieron como un sueño. Por primera vez en años dormí hasta las 9. Desayuné algo que alguien más preparó y caminé de la mano con mi esposo por playas de arena negra sin mirar la hora. Vimos la puesta de sol desde nuestra terraza privada todas las tardes.
con copas de vino en la mano, hablando del futuro que queríamos construir juntos. La segunda semana en la Toscana fue aún más mágica, viñedos ondulantes, clases de cocina, tardes perezosas leyendo junto a la piscina. Les enviaba fotos a los niños todos los días y recibía respuestas cortas diciendo que se estaban divirtiendo en el parque acuático y comiendo pizza para la cena. Brian me escribió una vez diciendo que todo estaba bajo control. No tenía idea de que, en casa, la historia ya estaba cambiando. Hacia el final de la segunda semana en Italia, una tensión extraña empezó a colarse en los mensajes. Las respuestas de Brian se volvieron más cortas. Vanessa dejó de responder por completo a mis chequeos. Me dije a mí misma que no era nada, solo el periodo normal de adaptación. En nuestra última noche en Florencia, Michael y yo bailamos bajo hileras de luces en una pequeña plaza y me sentí más ligera que en años. El peso que había cargado tanto tiempo por fin había sido dejado en el suelo, aunque fuera solo por un rato. Cuando nuestro avión despegó del aeropuerto Charles de Gaulle en París al final de la tercera semana, apoyé la cabeza en el hombro de Michael y le susurré que este viaje había sanado algo muy profundo dentro de mí. Estaba lista para volver a casa más fuerte, más paciente y más enamorada de la vida que estábamos construyendo. Lo que no sabía era que, en el momento en que cruzara la puerta de mi casa, la paz por la que tanto había luchado iba a hacerse añicos por la misma persona en quien confié para cuidar a mis hijos. La casa olía a ropa recién lavada y a la vela de vainilla que siempre enciendo cuando estoy en casa. Ava y Tyler se lanzaron sobre mí en cuanto puse un pie dentro, abrazándome fuerte por la cintura y hablando al mismo tiempo sobre las películas que habían visto y el nuevo videojuego que Brian les había comprado. Se veían sanos y felices, con las mejillas sonrojadas de haber jugado afuera. Michael subió las maletas mientras yo los abrazaba hasta que me dolieron los brazos. Brian pasó más tarde esa misma tarde a devolver las últimas cosas de los niños. Me dio un abrazo rápido y algo incómodo y dijo que los chicos habían estado genial. Le creí hasta la mañana siguiente. Una amiga del grupo de padres de la escuela me llamó antes de que terminara mi primera taza de café. Su voz sonaba dudosa. Nicole, no sé cómo decirte esto, pero Vanessa publicó ayer en el grupo de mamás del vecindario. Dijo que te fuiste 3 semanas enteras de luna de miel y que eso te convertía en una mala madre. Las palabras cayeron como agua helada por mi espalda. Abrí el grupo en mi teléfono y encontré la publicación. Capturas de pantalla ya circulaban por todos lados. Vanessa había escrito un párrafo largo sobre cómo algunas mujeres priorizan el romance sobre la responsabilidad y cómo las verdaderas madres no abandonan a sus hijos durante 21 días. Nunca mencionó mi nombre, pero todo el mundo sabía de quién hablaba. Los comentarios eran brutales, algunos me defendían. La mayoría se sumaba con historias de sus propios sacrificios, pintándome como egoísta, negligente, incluso sin corazón. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, atónita. 3 semanas. Eso era todo lo que había hecho falta para que mi primer acto real de cuidado personal fuera convertido en prueba de que no amaba lo suficiente a mis hijos. Pensé en las carpetas que había preparado, en el dinero extra que le envié a Brian para actividades, en las videollamadas nocturnas que insistí en hacer aunque la diferencia horaria las volviera agotadoras. Pensé en los años que había cancelado mis propios planes porque alguien tenía fiebre o un acto escolar. Pensé en las noches que había llorado en la ducha porque estaba tan cansada que ni recordaba la última vez que había hecho algo solo para mí. Esa tarde manejé hasta la casa de Brian. Vanessa abrió la puerta, con los brazos cruzados y la mirada alerta. Le dije con calma que había visto la publicación y que necesitaba entender por qué sintió la necesidad de avergonzarme públicamente después de haber aceptado cuidar a los niños. Ella descargó todo lo que había estado guardando, la ropa extra que tuvo que lavar. El miedo repentino de Tyler a la oscuridad que la obligó a dormir en el suelo de su habitación 2 veces.
Los cambios de humor de Eva, el hecho de que tuvo que reorganizar toda su agenda de trabajo. Dijo que ella y Brian nunca se habían tomado una luna de miel porque estaban enfocados en construir un hogar estable y que mi decisión demostraba que yo me ponía primero. La escuché sin interrumpir, dejando que cada palabra pasara sobre mí. Cuando finalmente se quedó sin argumentos, hablé. Le recordé que Brian y yo compartíamos la custodia desde hacía 5 años y que él había aceptado voluntariamente tener a los niños las 3 semanas completas. Le recordé que yo había sido la madre principal en cada hito, cada enfermedad, cada preocupación nocturna mientras Brian construía su carrera. Le dije que el viaje no había sido un impulso, sino un regalo largamente pospuesto después de más de una década poniendo las necesidades de todos los demás por encima de las mías. Y lo más importante, le dije que mis hijos estaban floreciendo porque tenían 2 hogares que los amaban, no porque yo nunca me hubiera separado de ellos. Tomarme tiempo para recargar no me convertía en mala madre. Me convertía en un ser humano que quería regresar a ellos completa. Brian se quedó callado detrás de ella todo el tiempo. Cuando terminé, finalmente habló y le dijo a Vanessa que la publicación debía ser eliminada y que me debía una disculpa. La expresión de su rostro cambió de desafío a algo más cercano al arrepentimiento. Más tarde esa noche borró el post y me envió un mensaje corto admitiendo que había estado abrumada y que había proyectado sus propias frustraciones sobre mí. Confesó que siempre había querido una luna de miel larga, pero se había convencido a sí misma menos y a Brian de que no podían permitirse el tiempo. Mi viaje había removido una envidia que no sabía cómo manejar. Los niños nunca vieron la publicación. Solo recordaban la diversión que tuvieron con su papá y las historias que les traje de Europa. Ava todavía duerme con el pequeño charm de Santorini que le compré. Tyler guarda el casco de gladiador de juguete del Coliseo en su estantería. Me preguntan todas las noches si algún día podemos planear otro viaje familiar, y siempre les digo que sí, porque ahora sé que llenar mi propio vaso no vacía el de ellos. Sigo siendo una mamá de 37 años que equilibra trabajo, matrimonio y 2 hijos que crecen. Pero ya no me disculpo por necesitar descanso. Ya no acepto la idea de que las buenas madres deben funcionar en vacío. Las palabras de Vanessa dolieron, pero también me liberaron. Me mostraron que la única persona que define qué clase de madre soy es la mujer que me mira en el espejo cada mañana. La que regresó de su luna de miel más ligera, más feliz y más segura que nunca de que cuidarse a sí misma es lo más amoroso que puede hacer por sus hijos. Y esa, más que cualquier foto perfecta de vacaciones o aprobación del vecindario, es la verdad que importa.